¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, ¿no? Revisar la plataforma, tareas, actividades pendientes, no se olvide de igual manera lo que son temas de documentos, actas certificadas si nos hace falta, de igual manera, tratar de tenerlo al día, ¿no? De igual manera, por favor, no se olvide directamente de estar al día en las pensiones correspondientes. Recordemos que, bueno, en este caso, para pasarnos y directamente no tener contratiempos en el siguiente nivel, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema directamente que nosotros vamos a revisar es acerca de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? O también directamente conocida como la ONU en general, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, prácticamente la ONU es el organismo más importante que tenemos en el mundo y sobre todo directamente es el organismo que rige sobre todos los países, ¿no? Obviamente, pues es la organización en donde prácticamente establecen lo que son asambleas, establecen lo que son parámetros directamente en la organización territorial, política, económica, cultural, ¿sí? En este caso, un país pueda tener, ¿no? Ahora vamos a determinar algunas características propias, ¿sí? Organización de Naciones Unidas, nombre. La Organización de las Naciones Unidas, o no, Naciones Unidas, NNU, la fundación de la ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, por 51 países, mediante la Carta de las Naciones Unidas. Sede, aunque formalmente la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, Estados Unidos, el territorio que ocupa es considerado territorio internacional. La sede europea y la segunda sede mundial de la ONU se encuentra en Ginebra, en Suiza. El secretario general es Ban Ki-moon. Estados miembros. En la actualidad, la ONU tiene 193 miembros, todos los estados soberanos reconocidos internacionalmente. Además, la Ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina poseen el estatus de Estado observador de las Naciones Unidas, ¿no? Oye, bueno, aquí directamente para establecer, ¿no? El organismo de las Naciones Unidas prácticamente está establecido en todos los países, o a decirlo directamente, en la mayoría de los países en el mundo, en donde prácticamente se generan lo que son reuniones, en donde se establece lo que es la participación de todos los países bajo un solo objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Prácticamente que todos los ciudadanos gocen directamente de las mejores condiciones de vida dentro del planeta en general, ¿no? También podemos establecer que la ONU como tal tuvo su fundación el 24 de octubre de 1945, ¿no? Directamente lo tuvo la fundación en California y directamente iniciada por 51 países mediante la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Pues como ustedes saben, las Naciones Unidas prácticamente logró fortalecerse después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Como ustedes saben, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los enfrentamientos entre los países realmente fueron muy fuertes, muy difíciles, pero en base al enfrentamiento, en base a las cenizas, prácticamente logró emerger lo que es la Organización de las Naciones Unidas con algunos objetivos. Y uno de ellos directamente, evitar totalmente lo que son conflictos, evitar las guerras, ya que directamente en la Segunda Guerra Mundial se logró observar el lanzamiento de dos bombas nucleares sumamente terribles, prácticamente erradicando ciudades importantes, ¿no? Como es el caso de Nagasaki e Hiroshima, que prácticamente fueron ciudades eliminadas en cuestión de segundos. Entonces, eventualmente, el objetivo principal por la fundación y la creación directamente de la ONU era erradicar lo que son problemas que pueden darse en el mundo, ¿no? También podemos establecer que la sede de las Naciones Unidas se encuentra en Nueva York, ¿sí? Y la segunda sede, que también es sumamente importante mencionarla, es prácticamente que se encuentra en Ginebra, en Suiza, ¿no? También podemos establecer que en la actualidad prácticamente 193 países conforman directamente lo que es, ¿sí? La participación de la ONU en la actualidad, ¿no? De igual manera, miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son imágenes de la sede y sobre todo directamente lo que es la representación de todo el mundo, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué órganos son los principales. La Asamblea General. La Asamblea General es el órgano principal de la ONU, es integrado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales tiene un voto. Las cuestiones más importantes, por ejemplo, relacionadas con la paz y la seguridad o el ingreso de nuevos miembros, se deciden por mayoría de tercio de votos y todas las demás por mayoría simple. El presidente de la Asamblea se elige para cada periodo de sesiones. El Consejo de Seguridad es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes con poder de veto: China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. 10 no permanentes elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años. El Consejo directamente puede ser convocado. En este caso,
por el representante directamente de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer prácticamente, ¿no? Que la Asamblea General se tratan temas de seguridad, temas relacionados con la paz, y el Consejo de Seguridad prácticamente tiene que ver con países que eventualmente son desarrollados y prácticamente son los encargados de mantener seguridad en todo el planeta, ¿no? También podemos hablar del órgano de administración fiduciaria, que prácticamente no es establecer lo que es el control en base al crecimiento del desarrollo progresivo, en este caso de territorios, ¿no? Es decir, que grupos, en este caso, van creándose grupos de, en este caso, asociados por países, y que obviamente que grupos, en este caso, van a irse fortaleciendo con el pasar del año, y sobre todo directamente países que se van a convertir en potencias mundiales, ¿no? Entonces, miren, prácticamente podemos establecer que las potencias mundiales, en este caso, netamente, sí, garantizan de cierta manera la oportunidad de que todos los países en desarrollo eventualmente crezcan, ¿no? También podemos establecer en este caso que los países que tienen el control, o que tienen más peso de voto, prácticamente son los de Consejo de Seguridad, ¿no? Que directamente está Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Es decir, si los demás países directamente establecen una normativa, una ley directamente, podemos establecer en este caso que los demás deben hacerlo acuerdo, ¿no? Es decir, que a pesar de que los cinco países directamente, uno de ellos no esté de acuerdo con una normativa, prácticamente no se cumple a pesar que todos los países directamente pueden votar a favor, ¿no? Entonces, directamente nosotros podemos establecer que estos países prácticamente mantienen una mayor demanda de participación en la sociedad, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, también nosotros podemos establecer que dentro de los objetivos principales de la ONU podemos destacar, ¿no? Mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, fomentar el respeto de los derechos y libertad de los demás. Servir dentro de servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar esos objetivos comunes. Ahora, como ustedes saben prácticamente, ¿no? Los objetivos de la ONU en teoría, realmente es tratar, ¿no? De mejorar las condiciones de vida de cada ciudadano, evitar totalmente el conflicto, evitar lo que es la Tercera Guerra Mundial y sobre todo mantener una relación siempre armónica entre los países en general, ¿no? Eliminando también lo que son enfermedades terribles, eliminando también lo que es el hambre y tratar directamente de que todos los ciudadanos en el mundo gocen de derechos, gocen de un empleo y mejoren sus calidades de vida, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer que la ONU prácticamente, ¿no? Nació de la Sociedad de Naciones de 1920, que fue el primer organismo en donde prácticamente pertenecía o realizaba directamente lo que son reuniones en general. Pero finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar que la Organización de las Naciones logró emerger de esta particularidad directamente, ¿no? De esta organización administrativa de 1920 y que finalmente en 1945 logró tener lo que es su departamento administrativo y establecerse como la Organización de Naciones Unidas, que hasta el sol de hoy sigue siendo pues la base fundamental del crecimiento de todos los ciudadanos y sobre todo pues de todos los países, ¿sí? Bien chicos, nos quedamos hasta aquí, por favor, cualquier inquietud me avisa, sí, un excelente día, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre.